celebrar en este espacio la presencia de quienes van a ser invitados especiales. Nos complace mucho tener con nosotros la presencia del senador Guido Echeverry. También estarán con nosotros en su momento tanto la representante Jennifer Pedraza y Katy Jubinao, como los otros parlamentarios que han querido atender esta convocatoria para esto que es el inicio, seguramente con un poco más de formalismo, de una conversación que no es la primera, porque ya hemos tenido la fortuna por los escenarios de tránsito de este Congreso de la República tener varias conversaciones, pero dada la coyuntura que nos acompaña, nos pareció muy prudente pasar de las conversaciones accidentadas, espontáneas por los diferentes proyectos de ley que se están tramitando, a tener o a intentar avanzar en una agenda un poco más coincidente con propósito y más que nos permita ir haciendo diálogos sobre la base de el llenarnos de los argumentos y facilitar mejor los argumentos necesarios para este desarrollo de política pública que se ha dicho de paso, muy oportunamente el país ha venido haciendo. Y nos parece a nosotros, como organización que somos y en el interés que tenemos de representar las instituciones de educación superior colombianas, públicas y privadas, pues nos parece importante que armonizar este diálogo que estamos teniendo y esa gentileza a escuchar, pero también ¿por qué no decirlo? Pedir del sector las posturas concretas y especiales que acompañen los diferentes proyectos de ley resulta siendo absolutamente importante. Es, es, eh, Esta convocatoria le hemos titulado Regulación de cobros, presupuestos y financiación de las IES, que es parte de un ejercicio de 4 temas que vamos a desarrollar en el marco de este semestre y que ha sido el Consejo Directivo de ASCUM, presidido por el doctor Jairo Torres y el padre Harold Castilla como presidente y vicepresidentes, eh, un poco en la indicación de ellos, una tarea que nos han propuesto al equipo de ASCUN y que venimos entonces en el interés de ir desarrollando. Y este será esa primera parte de esos 4 diálogos que tendremos a lo largo del semestre. Además de este tema, seguramente en otro momento, este mismo mes, hablaremos de autonomía, propuestas para la regulación del gobierno de las instituciones en las instituciones de educación superior. Habrá uno tercero donde hablaremos de los proyectos relacionados con bienestar en educación superior y habrá uno cuarto en el que hablaremos de las iniciativas para aumentar equidad en acceso a la educación superior. De manera específica para el día de hoy, entonces, con el tema que hemos previsto y hemos sugerido sobre sostenibilidad, financiamiento y estos asuntos, les proponemos esta primera parte de agenda que tendrá que ver con un poco los contextos y el espacio que ASCUN ha venido desarrollando a través del Observatorio Legislativo de Académico. Luego, una posibilidad de desarrollar a nivel de preguntas y respuestas en una suerte de estructuración de panel, abordar estos mismos temas a través de esas preguntas. Y quisiéramos, después de estos 2 momentos de contexto y de tener esas respuestas a las preguntas que están sugeridas, tener alguna posibilidad de debate y de conversación, más que de debate, de conversación sobre diferentes premisas. Quisiéramos tener unas conclusiones de cierre y un momento para hacer una suerte de resumen de lo planteado aquí. Tal vez me atrevería a decir con esta primera parte de la introducción que en la medida en que tantos actores que estamos vinculados en este asunto de la educación, pongamos sobre los escenarios de la mesa de conversación, las preguntas y respuestas a todos los elementos y tengamos una misma línea de abordar los mismos, pues seguramente tendremos el tránsito de unas discusiones en el legislativo mucho más coincidentes con las necesidades del sector. Hoy, por ejemplo, nos embarga una pregunta que es la pregunta que motiva este primer espacio, que es el de la financiación, muy centrada en la financiación de la educación superior pública, la cual consideramos que nos parece pertinente y oportuna, pero bastante, digamos, disminuida para lo que tiene que ver con la financiación a la demanda
de la cual el escenario no es menor. Ustedes saben de lo que siempre hemos estado hablando y que en Ascun hemos sido de alguna manera insistentes en comprender la dinámica de lo que corresponde a nuestro sector: 2.500.000 estudiantes, más o menos 400.000 en el SENA, más o menos 800.000 en las instituciones privadas, más o menos 600.000 en las universidades públicas y más de 1.000.000 de estudiantes, casi 1.000.000 de estudiantes vinculados a a la educación privada en las instituciones privadas. Por tanto, este elemento de financiación es importante abordarlo en toda su dimensión. Metiéndonos ya en materia y tratando de darle un poco más de ritmo a lo propuesto en la agenda y a los tiempos que nos han sugerido, vamos alternamente con la doctora Elizabeth Bernal, que en compañía de quienes, como ustedes saben, ya está aquí con nosotros en el espacio de este ejercicio de transmisión. Ya lo mencioné, el senador Guido Echeverry, también están las UTLs que van a acompañar a la representante Katy Jubinao y Jennifer Pedraza, con los que sin duda seguramente iremos avivando la discusión. Metiéndonos en materia, entonces, ustedes ven que tenemos esa primera pregunta sugerida en el slide. ¿De dónde surge esta aproximación de estos diálogos? Pues fundamentalmente en esto que tiene que ver con el Observatorio Legislativo Académico, que surge como un compromiso de la asociación para intentar monitorear todo el comportamiento de la discusión de política pública en el Congreso. Van a ver más adelante ustedes algunos datos que les presentaremos de cómo se compone esa agenda legislativa y cómo ha venido transitándose a través de la historia. Y eso de manera particular en los últimos 3 años lo hemos convertido de la mano de la Secretaría General de Ascun en el boletín del Observatorio Legislativo OLA. Observatorio que, como muchos de los que están aquí vinculados a la transmisión y a este ejercicio, saben que nosotros difundimos semanalmente. Tenemos un enlace en el Congreso que hace todo el monitoreo de este ejercicio. A Carlos Gracias, que está aquí presente con nosotros, Carlos Ramírez, que está presente con nosotros, pendiente de atender estos asuntos. Y con ese boletín lo que hacemos es semanalmente estarles entregando a ustedes información del seguimiento que hacemos, que tiene de manera muy rápida, para que lo comprendan, 4 momentos: un momento de la identificación del proyecto, un segundo momento de compartir con todas las instituciones de educación superior ese proyecto para que nos den observaciones, un tercer momento en el que nosotros elaboramos alguna suerte de postura o observación o análisis sobre ese proyecto de ley, y un cuarto momento en el que nosotros compartimos, si fue el caso, el aporte sobre el proyecto de ley a los congresistas, a los señores congresistas o a los señores parlamentarios que están desarrollando esa apuesta. Y eso nos ha permitido entonces consolidar el Observatorio Legislativo, que lo que tiene, como ustedes ven allí, es un seguimiento, una reflexión, una incidencia en todo el tema de la política pública. Con eso en mente y de esa manera como lo hemos descrito, quisiera ver con ustedes rápidamente unas cifras que hemos preparado. Nosotros veníamos de una más o menos comportamiento de proyectos de ley relacionados con educación. Como ustedes ven allí, entre el año 2014 y 2018 fueron 20 los proyectos de ley que en materia educativa de alguna manera tuvimos seguimiento sobre ellos. Luego, entre el 18 y el 22, esa cifra subió a 60 proyectos de ley. Hay un gran entusiasmo y una gran preocupación, digámoslo así, más que entusiasmo, una gran preocupación de los señores legisladores y el mismo gobierno nacional por hacer ajustes en el sistema. Y del año 22 al año 26, en lo que vamos hasta ahora, de la fecha del 24, tenemos 75 proyectos transitando por el Congreso de la República, proyectos que tienen diferentes enfoques. En la lámina siguiente ustedes observarán cuáles han sido los énfasis. Por ejemplo, en este primer periodo, los temas estuvieron concentrados en autonomía y en financiación, que han sido siempre los temas centrales de esta discusión. En el segundo periodo ya hemos agregado otros asuntos relacionados con acceso, permanencia, bienestar universitario. Saben ustedes que ahí hemos estado trabajando de manera significativa y aportándole a esta discusión. Y ahora, en este último periodo, particularmente del 22 a la fecha, pues se ha tocado asuntos muy complejos. Sigue estando el tema de autonomía universitaria transversal en todas las fechas que les
que les estamos mostrando. La financiación sigue siendo un tema en el que avanzamos y seguimos siendo insistentes en él. Además del acceso a la permanencia y el bienestar, ahora agregamos uno nuevo, que es el sistema de gobierno universitario, y eso, pues, de alguna manera trae condiciones especiales para el trámite de política pública. En una apuesta un poco por sistematizar esta información, este es el comportamiento de los proyectos, como ustedes pueden ver que por los diferentes espacios del Congreso, tanto Cámara como el Senado, ha sido importante la presentación de los mismos. Ven ustedes en los temas que hemos priorizado cómo han transitado estos proyectos, tanto en Cámara como en Senado. El tema del gobierno, de las instituciones de educación superior, con el proyecto que hay para modificar la gobernanza en las instituciones de educación superior públicas, y así sucesivamente los demás que ustedes ven, un énfasis particular en el tema de salud, por todas las implicaciones que tiene esto también sobre la reforma. Sin duda, en detalle, más adelante, cuando ustedes tengan esta presentación para los que participan en la misma, va a haber allí posibilidades de profundizarla en detalles con las distribuciones porcentuales y los diferentes elementos de énfasis que esto ha tenido. Proyectos que se han convertido en proyectos de ley en el periodo del cierre del 2024, pues el proyecto de Cámara sobre relacionado con salud, el cual intentó, o mejor, regula ahora la especialidad médica de neurología, que ustedes saben que es el proyecto de ley 2438. También el proyecto de Cámara relacionado con los presupuestos del Sistema General de las Regalías, que tiene una ley ya avanzada, la 2441. Y, digamos, además de estos proyectos, hay 14 iniciativas que han sido ya aprobadas. Ustedes pueden ver allí sus títulos, están subrayados los principales. Ahí al lado ustedes encuentran el estado de estos proyectos subrayados en color verde, pero particularmente fomentar el acceso a la educación superior es uno de ellos, y así sucesivamente cada una de estas 14 iniciativas, como ustedes pueden ver. Los temas relacionados con presupuesto también son importantes aquí, que es de lo que de manera particular hoy haremos el énfasis. Y tenemos un proyecto en conciliación en este momento, que es el acceso a la salud mental y el bienestar psicosocial de todos los habitantes de Colombia, y su participación para las instituciones de educación superior, que tiene esta expectativa del informe que va a rendirse para el trámite correspondiente. También, y voy a parar aquí, déjame ver la siguiente. Eso, ya. Y voy a parar aquí. Mejor, vamos a ver estas dos siguientes slides para darle participación a la doctora Elizabeth Bernal, nuestra secretaria general, para seguir desarrollando este contexto. Con esto que ustedes ven aquí, de lo que en lo que estamos nosotros ahora viendo, la transversalidad de los proyectos identificados. Ustedes ven cómo estos proyectos tienen frente al tema un proyecto de ley que lo está intentando modificar o regular. Y como ustedes ven, a pesar de que esto nosotros lo intentamos priorizar como en 4 o 5 grandes grupos, pues los impactos de estos temas tienen verdaderamente intervenciones en el sistema de educación superior, y de alguna manera la buena formulación de política pública que se haga de ellos, pues será necesaria la participación y la visión de las instituciones, que nos permita tener en los diferentes ejes en que hoy estamos tramitando, pues los mejores desarrollos. Quiero hacer el énfasis en la siguiente. Vamos a hacer un énfasis aquí con unas precisiones que quiere hacer la doctora Elizabeth sobre este tema. Bueno, a propósito de lo que mencionaba ahora el doctor Domínguez, y como lo pudieron ver en las gráficas anteriores, cada vez es mucho mayor el número de iniciativas legislativas que buscan incidir de manera directa en educación superior. Desafortunadamente, en este caso no tenemos, digamos, una obligatoriedad del legislativo para consultar con las instituciones de educación superior antes de erradicar un proyecto de ley. En algunos casos, pues nos enteramos cuando los proyectos de ley van avanzados que están influyendo en educación superior.
Por eso el llamado que hacemos con este encuentro, que esperamos sea uno de muchos y que agradecemos también a las tres personas del Congreso que nos acompañan hoy porque han sido también líderes en el tema, es que estos proyectos deben avanzarse en diálogo con el sector. O sea, no deben ser solo debates en el Congreso, en Senado y Cámara, sino que es muy importante que conversemos sobre cuáles son las intenciones de los proyectos, cuáles son los argumentos en los que se basan o los supuestos que tienen para generar cambios y cuáles serían las posibles consecuencias, sobre todo en diálogo con las personas que nos acompañan hoy, a quienes les agradecemos, que son directivas, líderes, docentes de instituciones de educación superior que han estado cerca a los procesos y saben su funcionamiento. Muy rápidamente les comentamos que aunque existen proyectos de ley específicos en este momento activos que tratan estos temas que hemos identificado, lo que hemos podido identificar es que estos temas son reiterativos. Es decir, aunque haya proyectos de ley que se archiven con estos temas, reviven en las siguientes legislaturas. Han logrado pasar debates, se congelan por un tiempo, se archivan, pero luego se reactivan. Por eso consideramos que es muy importante que nosotros cada vez sentemos una posición más consensuada o dialogada, por lo menos, sobre estos temas. Y muy rápidamente les comentamos los cuatro primeros temas tienen que ver con los cuatro primeros encuentros que vamos a realizar este semestre. Un tema reiterativo es que hemos visto, en este momento tenemos tres proyectos de ley activos con este tema, pero hemos visto que en todas las últimas legislaturas se han incluido. Son iniciativas desde el Congreso porque se regule desde la ley los cobros de las instituciones de educación superior en matrículas ordinarias o extemporáneas. Algunos más directos o indirectos están buscando regular cómo se distribuye el presupuesto de las instituciones y, por supuesto, la financiación de las instituciones de educación superior. En este caso vamos a trabajar tres temas específicos, pero este sabemos que es un tema que sigue trabajándose. Para el segundo encuentro, el gobierno de las instituciones de educación superior, la tensión entre la autonomía universitaria y que desde el legislativo se planteen lineamientos directos sobre el gobierno de las IES sigue estando presente, de nuevo, no solo en estos proyectos de ley que están activos, sino que hemos visto que es reiterativo. Se crean, así se archiven, vuelven y se presentan proyectos de ley en esta línea. El tercero, relacionados con el bienestar en educación superior, algunos que plantean ciertas obligatoriedades que nos parece importante conversarlas sobre su alcance y los proyectos relacionados con el aumento de equidad. Hay otros cuatro temas que vamos a trabajar en un siguiente ciclo, todo el tema de calidad en educación superior y su regulación. Sabemos que existe una regulación desde el Ministerio de Educación Nacional, pero que tanto esto debe dirigirse a cambios de ley. La estructura misma del sistema de educación superior sigue siendo un debate activo. Estamos hablando de un sistema de educación nacional, superior, terciario, posmedia y hasta dónde esto debe ser definido por ley o dejarlo a las dinámicas propias del sector. Las normas relacionadas con financiación y gobierno en ciencia, tecnología e innovación. Aquí queremos pues agradecerles al senador Guido Echeverri y a la representante Jennifer Pedraza que nos acompañan porque han sido líderes en este proceso. No lo incluimos en estas mesas porque ellos ya han creado una comisión accidental en la que están trabajando este tema y en la que hay una invitación muy amplia a la academia. Y finalmente, un trabajo que queremos desarrollar durante el año es el futuro de la educación superior colombiana y proyectos de ley que también nos lleven hacia el fomento, porque como lo vemos acá, la mayoría de los proyectos de ley se relacionan con controles, con ubicar límites, ubicar direccionamientos, pero ¿cuántos tienen que dirigir? ¿Cuántos están dirigidos directamente al fomento? Creemos que esos tenemos que aumentarlos y futuros porque vemos que en algunos proyectos de ley la justificación se basa en diagnósticos de lo que no hemos conseguido, ¿no?
o lo que se debe del pasado, pero no necesariamente en todos vemos una visión de futuro. Es decir, si se toman esas decisiones de país en este momento, ¿qué va a pasar con el sistema de educación superior? Esta es la invitación que hacemos al ciclo de proyectos de ley, al que por supuesto estaremos muy pendientes. Solo para agregar y pasar a lo siguiente, dos temas, si lo saben, la representante Jennifer, la representante Katy y también el señor senador que nos acompaña, es que también estamos a la expectativa de las cosas que puedan surgir. Hay una que sin duda nos advirtieron que va a surgir y es la reforma del ICETEX. Es seguramente algo que ya se tiene bastante avanzado. Tendríamos que entonces hacer alguna prioridad para abordarlo por lo que ello significa y seguramente también lo que tiene que ver con superintendencias, que ha sido otro asunto que siempre en todos los periodos legislativos se tiene sobre la mesa. Seguramente en cualquier momento aparecerán ese par de proyectos y complementarán estas visiones y estos énfasis que acabamos de presentar. Bien, ya a propósito del tema que hoy nos convoca, algunos proyectos de ley que hemos identificado y que de los que queremos conversar hoy es uno, el proyecto de ley 022 de Senado y 263 de Cámara. Este proyecto, el título era Acceso, Permanencia y Calidad en el Servicio, pero incluía dos aspectos que fueron también debatidos en el sector. Uno, ubicar un límite para la remuneración del personal administrativo de las CIES, públicas y privadas. Esto fue eliminado del último documento que conocemos, pero se mantiene la postura de regulación sobre derechos pecuniarios, es decir, eliminar los cobros en este sentido, en la matrícula extemporánea. En este caso, una de las conversaciones que quisiéramos tener y a propósito también de una conversación que tuvimos con los rectores, nos comentaban, por ejemplo, de las instituciones de educación superior públicas cuando se elimina o sea, digamos que se plantea la eliminación del cobro de las inscripciones a las universidades, o lo que nos dicen es, aunque en la ley queda planteado que esto depende de giros de los recursos de la nación, ellos ya están viendo dificultades porque se les está presionando para que no hagan estos cobros y ya están haciendo cálculo de lo que deja de ingresar a las instituciones por este motivo. Esto también en las instituciones de educación superior privadas, un poco el planteamiento que nos han planteado y que luego lo ubicaremos para la discusión es: ¿cuál es el supuesto de hacer estas prohibiciones? Sabemos que en todo caso lo que se busca es favorecer a las familias y a los estudiantes, pero la pregunta es, ¿se ha considerado las consecuencias que traería esto para los presupuestos de las instituciones de educación superior? Desde el legislativo, ¿saben para qué se utilizan estos recursos? Porque un prejuicio que sí quisiéramos en todo momento aclarar es que todos estos recursos como instituciones que son sin ánimo de lucro, son recursos que se utilizan en la misma institución. Entonces, se ha calculado las consecuencias de que las instituciones ya no tengan el acceso a estos recursos, qué tendrían que sacrificar, ¿no? ¿Cómo tendrían que afectar su presupuesto? El segundo tema, que sabemos que es muy grande, pero quisiéramos también abordarlo acá parcialmente, es el tema de la reforma laboral, los puntos que afectan directamente a las instituciones de educación superior. Hay varios muy importantes, teniendo en cuenta que las universidades pues también son empleadoras, relacionada con licencias, con jornadas laborales. En una conversación que teníamos nos decía, mire, la educación superior es un servicio público. Tenemos que tener por supuesto, asegurar una oferta de permanente y una oferta de calidad. Cuando las licencias se amplíen y otros elementos lleguen a ser aprobados, pues esto va a traer también unas consecuencias, por lo menos que deben ser enfrentadas con mayores presupuestos. Las prácticas universitarias, este es un elemento que se ha discutido bastante porque lo que nos han planteado en algunos encuentros es que se está convirtiendo a los practicantes en empleadores, en empleados, perdón, los empleadores, las instituciones.
Entonces, esto puede llegar a cambiar la filosofía misma de la práctica. Y por supuesto, los ajustes a las reglas laborales, esto tiene que ver con los ajustes operativos. Es decir, lo que en términos generales se ha encontrado desde las instituciones es que la reforma laboral parece no reconocer de manera justa las lógicas que se viven en las instituciones de educación superior a diferencia de otros sectores. Y el último que quisiéramos mencionar es, por supuesto, el proyecto 212 que plantea una fórmula de financiación de la educación superior pública que busca modificar dos artículos de la Ley 30 de 1992. Y acá, bueno, también hemos informado desde el observatorio los principales puntos que se han vivido en la discusión, pero nos parece importante incluirlos en este tema. Para redondear y meternos en el tema de la financiación, yo creo que no es para nadie eh, una preocupación que el país haya hecho el esfuerzo fiscal que se ha hecho. Revisaba unos datos para venir a esta reunión, encontrábamos que en el 2018 el presupuesto para educación fue de 38 billones. Esos 4 años de ese gobierno se mantuvieron entre 38 a 42 billones y ahora este gobierno arrancó, eh, terminó el año pasado con 70 billones, lo que da cuenta un poco de que hemos casi duplicado la cifra, pero como se lo he escuchado muchas veces a la misma representante Jennifer y a la misma representante Katy Jubinao, pareciera que eso no logra dar respuesta a todos los problemas que tenemos. Entonces, el tema no es un tema, lo decía también el senador en alguna conversación que tenía con él, viene siendo un problema de la estructura del sistema y de la política pública que tenemos alrededor, porque si bien en el 2018 teníamos los 38 billones con que arrancamos, la cobertura en educación en ese momento llegó a 54,5%. Y la cobertura que hoy tenemos, cerrados el 24, bueno, con los datos del SNI del 23, llegó al 55,6%. Es decir, la proporcionalidad del aumento con respecto a los recursos que hemos dispuesto sobre el sistema no da cuenta de una gran transformación y eso que hemos casi duplicado el presupuesto en educación. Quería dejarlo ahí para ahora sí, con su guianza, doctora Elizabeth, entrar a la discusión de nuestros invitados. Bueno, muchísimas gracias. Ya entonces damos inicio a la conversación. Hemos sugerido dos preguntas para nuestro panel inicial. Pues uno, conocer un poco la postura que tienen en este momento frente a estos temas de cobros de matrícula, derechos pecuniarios, pagos de inscripción y cuáles son las posibles consecuencias de que se aprueben estos proyectos de ley como están en este momento relacionados con estos temas. Tenemos como invitados y vamos a darle la palabra al senador Guido Echeverry, luego daremos la palabra a las representantes y luego abriremos el espacio para las personas que nos acompañan. Les vamos a recomendar quienes puedan incluir todas sus inquietudes, preguntas y comentarios en el chat por escrito, de tal manera que las vamos revisando y luego de escuchar al senador y las representantes, podemos ir dando respuesta a algunas de las inquietudes. Senador, bienvenido, muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Un saludo para el doctor Domínguez, para Elizabeth, para que acompañe a la presentada. Y la UTL de Caterina Cuidado. Y a la UTL de Caterina Cuidado. Y Jennifer que está conectada. Y Jennifer que está conectada. Bueno, yo inicio por destacar la importancia que tienen este tipo de diálogo. Porque de verdad hay una especie de anarquía, de desorden en lo que tiene que ver con el abordaje de muchos temas relacionados con la educación y particularmente con la educación superior en Colombia. Y esto lo hemos mencionado muchísimas veces. En mi caso particular, en la Comisión Sexta del Senado, cuando ahí se inicia el estudio de muchísimos proyectos de ley de iniciativa parlamentaria que tocan diferentes tópicos de la educación superior, como aquí se ha mencionado. Existe sin duda una enorme fragmentación desde el punto de vista de la diversidad de iniciativas
una especie de anarquía conceptual y una carencia total de integralidad en la visión que se tiene frente al tema de la educación en general y frente al tema de la educación superior en particular. Hemos reclamado, por ejemplo, cómo este gobierno que prometió en el marco de su campaña modernizar las normas sobre educación general y educación superior, no lo ha hecho. Y apenas si hemos tenido de parte del gobierno una iniciativa que llegó muy tarde, que fue la propuesta de reforma a la Ley 30 en materia de financiación. Antes habíamos discutido el famoso proyecto de ley estatutaria de la educación, que mi criterio era un poco inútil porque la Corte Constitucional ya ha venido reconociendo a través de diferentes decisiones a la educación como un derecho fundamental. Y la verdad que este proyecto de ley, por más que lo estudiamos, no, en mi criterio no incorporaba nada nuevo y sobre todo nada práctico a estos temas tan importantes para Colombia. Hay una cosa particular en estos temas y es que aquí a veces no hay diferencia entre lo que presentan facciones políticas de izquierda o progresistas y facciones políticas de derecha o de centro. Digamos, muchas iniciativas que reivindican en apariencia intereses de los estudiantes o de las instituciones tienen origen indistinto desde el punto de vista de su matriz política. Claro, por ejemplo, de la condonación de los derechos de matrícula, que ha ido siendo un proyecto agenciado por el Centro Democrático, y otros muchos que han venido siendo objeto de presentación por parte de otros sectores de la política. Y aquí también digamos, se expresa otro vicio muy colombiano y es el populismo legislativo. Nos parece que da muchos rendimientos electorales para estos proyectos de ley que condonen y condonen y condonen obligaciones con respecto a instituciones de educación superior particularmente, pero como decía Elizabeth, eh, no se miran las consecuencias que pueden derivar de este tipo de decisiones, ni se hacen las cuentas de cuánto se puede afectar la financiación de la educación superior y consecuentemente la ampliación de cobertura y el acceso de sectores más vulnerables a esta educación. Y uno se tiene que reclamar aquí una absoluta ausencia de liderazgo del Ministerio de Educación, que no dice nada. Muy eventualmente se pronuncia en torno a si comparte o no una iniciativa. eh, de tal manera que aquí ha habido por lo menos una apatía, una indolencia expresa de parte del gobierno cuando no interviene de manera decisiva en, por lo menos, en organizar, en ordenar, en llamar la atención sobre las consecuencias o los impactos positivos o negativos de unas iniciativas de esta naturaleza. A mí, digamos, me sugiere eh, cosas muy positivas el hecho de que aquí ASCUM plantee la necesidad de participar, de reflexionar y de tener incidencia en este tipo de iniciativas. Creo que es fundamental. Y esa es una clara expresión de la democracia que implica que un sector de interés tan importante como la educación no esté ajeno a estas discusiones. De tal manera que pues, hay temas recurrentes, como aquí se comentaba, por ejemplo, el tema de la superintendencia, el tema de la calidad. Por ejemplo, es claro que en estos momentos el sistema de calidad no está funcionando o funciona muy precariamente, en mi criterio. Desde cosas tan elementales como el pago de viáticos a los pares.
desde la perspectiva de la excesiva demora en la concesión o negación de derechos calificados. A mí me cuentan, por ejemplo, que hay demoras de 2 años, 3 años, y obviamente esto impacta la oferta educativa y tiene incidencia directa en el desarrollo de muchas universidades que hacen un esfuerzo, y eso cuesta plata, por proponer programas nuevos, construirlos y enviarlos al Ministerio de Educación, a los órganos correspondientes para dedicar este tipo de temas. Y solo se nos ocurre pensar, por ejemplo, en una superintendencia cuando difícilmente las superintendencias en Colombia podrían calificarse como una excelente resultado. Una superintendencia más en educación creo que es un tema que debe estudiar con mucho cuidado. Hay normas que son claramente, digamos, inconvenientes. Me refiero particularmente al proyecto de ley 022, Senado 063, Cámara. Pero miren ustedes que ya pasó por Senado y ya está estudio de la Cámara. Obviamente uno respeta la iniciativa de congresistas que le interesan por estos temas, pero no obstante, algunas, como decía también Isabel, algunas temáticas que suprimieron de ese proyecto de ley, ese proyecto de ley hacia adelante, entiendo que todavía no tiene ponente en la Cámara, como eso está de Cámara, habría que ponerle mucho cuidado a ese tema, a ver cómo sigue la evolución y a ver si se puede en el camino tomar decisiones drásticas que tengan que ver con el avance de este proyecto de ley, y ahí le queda esta responsabilidad a Jennifer y a Katy, que son los que están más interesados en estos apoderos que están hoy aquí presentes a través de una persona de la unidad legislativa y la propia Jennifer que está con nosotros. Ahí, digamos, los temas que conversar. Digamos, aquí no se toca la estructura de la educación superior, que en mi criterio debería tocarse. A veces nos metemos con mucho simplismo y mucho basilismo en el principio de la autonomía universitaria. Era un tema muy delicado que también toca directamente con nuestro sistema democrático, que tiene que cuidar con celoso rigor el mantenimiento de la autonomía universitaria, y a veces nos despegamos un poco en ese tema. Bueno, y algunos asuntos mucho más actuales. Me parece de suma gravedad lo que está pasando con el ICETEX. No obstante que este tema se ha venido conversando desde hace ya bastante tiempo, y no obstante que ha habido explicaciones del gobierno que han terminado siendo mentirosas, y digámoslo claramente, ese problema se agudiza. Primero, por el número de créditos que le están otorgando hoy, claramente menores a los que venían otorgándose por lo menos el año pasado. Este tema de los subsidios a los intereses que se descartan es sumamente delicado, no solamente para estudiantes que están aquí, sino afuera, y el mismo número de otorgamiento de crédito, que ha bajado de manera drástica. Y vuelve y juega. El gobierno nos ha anunciado desde que arrancó una reforma al ICETEX. ¿Y dónde está? Por lo menos para ir discutiendo. Y no hay que olvidar que una de las promesas más puntuales y más elocuentes del candidato Petro en su campaña fue prácticamente acabar con lo que llamaban la tortura de los créditos del ICETEX, pero tampoco hay ninguna propuesta nueva. Ni ha habido tampoco un aumento de presupuesto nacional, que es mi criterio el que debería financiar estos créditos y estas subvenciones y estas condonaciones de intereses. Y ahí está también el tema, y eso toca naturalmente la financiación de las universidades por la demora en los giros que se han hecho, por ejemplo, además por gratuidad. Tiene mucha complicación. Entonces, yo, digamos, resalto mucho la importancia de esta reunión, y ojalá que esta conversación se siga. Y porque ocurre mucho, Elizabeth y doctor Oscar, como bien lo decían aquí, que a veces llegan al Congreso proyectos de ley y los actores del sistema no aparecen. Y Ascun tiene mucho que decir. A mí me parece formidable este informe que ustedes tienen, es información que uno a veces no conoce. Digo, la información que tienen sobre el número de proyectos de ley que está avanzando, sobre el incremento casi absurdo de ese número de iniciativas de año a año,
que tocan y tocan temas de la educación, que se discuten y se discuten, algunos se quedan, otros avanzan, no los mejores, y eso crea muchas complicaciones. Entonces, de parte de Jennifer, y Katy Jubilado y los otros que estamos en este tema, pues estamos listos a conversar mucho con ASCUN, con los actores más importantes del sector, para un poco regularizar, racionalizar fundamentalmente esta enorme explosión de iniciativas sin norte, sin coherencia, sin integralidad, que están actualmente tramitándose en el Congreso de la República. Yo dejaría ahí y obviamente habrá oportunidad de hablar de temas más puntuales más adelante. Muchísimas gracias, discúlpenme por la demora. No, senador, a usted muchísimas gracias. Yo creo que hubo un elemento que debía haber comentado inicialmente. Ustedes saben que el señor senador Guido Echeverría además ha sido rector de universidad pública, lo que le permite a él tener un panorama bastante particular en la gestión que tiene que hacer desde el Congreso de la República en todo lo que tiene que ver con educación. Y por fortuna nuestra, también está con nosotros Jennifer Pedraza, la honorable representante, que quién mejor que ella, que además en todo su tránsito de la lucha estudiantil, pues tiene una manera de ver el tema educativo con un énfasis especial. Tal vez nunca se lo he dicho, doctora Jennifer, pero esa procedencia nuestra de los movimientos estudiantiles se refleja en la seguramente madurez con que hoy en día en nuestros diferentes roles tenemos que asumir la discusión. Por eso quisiera respetuosamente pedirle a usted el favor nos diera su mirada de estas dos preguntas que están planteadas, pero de verdad agradecerle mucho porque siempre usted ha sido una persona activa en no solo poner los temas que hoy aparentemente la norma intenta beneficiar o favorecer, sino también esas otras preguntas incómodas que hay que hacerse en el sector. Y creo que como lo ha hecho el senador Guido en los temas de investigación de manera particular y ahora usted en los temas de la educación, pues quién mejor que ustedes para plantearlo. Entonces, por favor, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, representante. Hola, muy buenos días para todas, para todos. Profes, muchísimas gracias por la invitación. Discúlpenme en primer lugar por no poder acompañarles presencialmente, como era el plan desde el principio. Realmente estoy con una situación de salud un poco difícil y tampoco quería, la verdad, contagiarles ni nada, ni exponerles a mi situación de salud. Pero bueno, estoy muy contenta de acompañarles el día de hoy. Creo, profe, que al principio de la convocatoria ustedes planteaban unas preguntas orientadoras, pero uno no puede ignorar toda la introducción macro que ustedes han presentado sobre, uno, varias iniciativas legislativas que tienen que ver con la educación superior, con la educación universitaria pública y privada, pero también digamos, la situación en la que hoy está este sector en el marco de un gobierno nacional, pues digamos, en el que esta agenda ha estado muy móvil. Es decir, vamos 2 años y medio de este gobierno y hemos tenido 3 ministros de educación y eso ha implicado, queramos o no, una fragmentación o una falta de consecutividad en el énfasis en materia de política pública, en las prioridades. Tan es así que uno de los proyectos que ustedes refirieron al principio, que es de mi autoría junto con otros congresistas y que ahora afortunadamente el gobierno nacional también suscribió, pero ya había sido radicado previamente, que es para modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30. Lamentablemente no contó con el apoyo suficiente de parte del gobierno en ese entonces y se hundió por falta de debate. Ahora, pues el Ministerio de Educación ha decidido acompañarlo, proyectarlo, promoverlo y bueno, pues como que volvemos a empezar ya en un contexto un poco más difícil en el Congreso. Quizás el senador Guido coincida conmigo o no sé, su perspectiva siempre es muy importante para mí sobre qué tan sencillo es sacar adelante un trámite, un proyecto de ley de esta envergadura, digamos que 1 año y medio antes de las elecciones. 1 año, quizás 1 año ya. Muy cerca estamos de las elecciones del Congreso, situación política que obviamente tensiona un poco el ambiente. También creo que el contexto en el que, además de este cambio seguido de ministerio, me parece muy importante poner de presente lo que ha pasado con la educación privada, la situación que tenemos hoy con las personas endeudadas con el ICETEX. Em,
ante la falta de certeza sobre cuál va a ser el futuro de esta institución. En la introducción ustedes señalaban que había sí o sí un proyecto de reforma al ICETEX. Para serles honesta, yo no tengo hoy esa certeza. Nosotros pedimos, mediante derecho de petición, el borrador de la reforma al ICETEX que supuestamente, según la ministra Aurora Vergara, ya estaban a punto de radicar y tuvimos que entutelar para poder acceder a ese documento que tiene un letrero gigante que dice confidencial. O sea, no sé qué tanto de verdad exista una apuesta concreta de reforma al ICETEX, pero lo cierto es que mientras tanto se habían adoptado unas medidas en cabeza de Mauricio Toro, el exdirector del ICETEX, para subsidiar las tasas de interés de manera que se pudieran acercar a la inflación en los créditos educativos Access, que son créditos que en su mayoría, bueno, después cambiaron a Tú Eliges, pero son créditos en su mayoría focalizados para personas de estratos 1, 2 y 3. Ese subsidio, como ustedes muy bien lo saben, ha sido eliminado para este año por parte del gobierno nacional y genera una situación muy difícil, ya no entre estudiantes, pero sí entre egresados o entre personas que ya están en su periodo de amortización. Y yo quiero ponerlo de presente porque desde mi perspectiva, creo que no hay una apuesta muy clara de parte del gobierno nacional frente a la educación superior privada, con muchos elementos por atender. Ustedes planteaban algunos. Bueno, muy bien que no regulen, pero ¿cuáles van a ser las herramientas de fomento? Junto con el senador Guido, nosotros hemos sido de los que más hemos puesto de presente la crítica situación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Ahí dice, es innovación, pero a mí me gusta poner la palabra investigación, porque la verdad es que el 39% de la investigación en Colombia la realizan las universidades públicas y privadas, y realmente en el mundo, a nivel mundial, los sistemas de educación superior están altamente financiados vía mecanismos de financiación a la ciencia y a la investigación. Y en ese sentido, la raquítica situación del presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología que ha sufrido una reducción del 50% en términos reales en estos 2 últimos años, sumado a una pésima ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías del 10% de este Fondo de Ciencia y Tecnología, pues la verdad es que nos tiene a la ciencia y la tecnología en los rines, y eso afecta, queramos o no, el funcionamiento y la calidad de las universidades privadas con énfasis en investigación, que son pues las mejores del país, y creo yo que también universidades comprometidas en contra del ánimo de lucro y comprometidas con la calidad. Entonces, a mí me parece que eso es muy clave. Nosotros estamos trabajando en la Comisión Occidental de Ciencia y Tecnología en un proyecto de ley para garantizar un piso y una base mínima de financiación al Ministerio de Ciencia y Tecnología, y para abrir un debate sobre la posición del sistema mismo de ciencia y tecnología del país, qué papel juegan las universidades, los institutos. De paso, aquí una cuña, también el gobierno le ha dado al 27% los recursos a Agrosavia, y ustedes saben que esta es una institución pues que tiene un papel muy importante de ensamble entre la ciencia y la tecnología y el agro colombiano, porque a diferencia de a veces la impresión que yo tengo, yo creo que el gobierno tiene de la ciencia, que es como si fuera algo para solamente para privilegiados, como una gente que está ya encerrada en el laboratorio con batas. No, aquí estamos hablando de una apuesta de resolución de problemas nacionales, muy en la vía de lo que planteaba el Plan Nacional de Desarrollo, pero lamentablemente nos hemos quedado sin esas herramientas. O sea, el Plan Nacional de Desarrollo plantea unas metas tremendas, excelentes. Yo creo que aquí todas y todos podríamos estar de acuerdo. Metas de soberanía sanitaria, metas de soberanía agropecuaria y alimentaria, metas de fortalecimiento del sistema, bueno, ese ya lo dije, a transición energética, y plantea muy explícitamente que el Ministerio de Ciencia y Tecnología tendrá una labor de dirección de esas tareas, pero a la hora del té, de asumir los recursos que estas políticas implican, lamentablemente ocurre todo lo contrario. Nunca habíamos tenido una situación tan crónica en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, tanto que muchos y muchas profes han dicho, mejor devuélvanlo a hacer Colciencias, porque si lo volvieron ministerio era para casi que reducirlo a su mínima expresión, pues ahí tenemos una gran falencia. El gobierno se había trazado como meta en este cuatrienio que la investigación, que la inversión en investigación y desarrollo fuese al menos del 0,5% del PIB, pero para 2022 apenas estamos en el 0,21% y tenemos la menor asignación como porcentaje del PIB en los últimos 10 años. Entonces, yo quiero poner de presente ese dato porque a veces no hacemos, bueno, creo yo que a veces en la cabeza de los colombianos y en las colombianas no está tan clara la sinergia que hay entre el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y la educación superior,
pública y privada también. Creo yo que si hablamos de mecanismos de incentivos para la educación privada, podemos encontrarlos también a través de la financiación de la ciencia, la tecnología y la investigación. Habiendo señalado eso, ustedes se refirieron al principio a unos proyectos de reformas constitucionales y también proyectos de reforma de leyes ordinarias que afectan sí o sí al sistema de educación. Como les dije, yo no creo que venga una reforma al ICETEX, no la veo clara en el panorama, pero pues uno no sabe si preocuparse o alegrarse porque el gobierno dice, no, no tiene ni idea desde mi perspectiva de cómo reformar el ICETEX, pero al mismo tiempo dice que no va a recibir más recursos públicos y que se va a financiar a través del Fondo Nacional del Ahorro. No tenemos hoy un documento tampoco detallado. Lo más todo el país entró esto a través de un trino del ministro de Educación, entonces ahí tenemos una falta de elementos. Sin embargo, nosotros hemos enviado derechos de petición al Ministerio de Educación y al Fondo Nacional del Ahorro, porque recuerden que el ministro dijo que sería el Fondo Nacional del Ahorro el que reemplazaría de alguna manera esa oferta de créditos educativos del ICETEX. Recuerden que hay 411.000 usuarios activos del ICETEX, que en su mayoría están en universidades privadas. En el Fondo Nacional del Ahorro nos contestó que uno va a tomarse un tiempo mientras pueda hacer una oferta de crédito orientada al crédito educativo, pues es un crédito de largo plazo, de factores distintos. Dos, que en el mejor de los casos apuradito podría ofrecer el 10% de los cupos o de los cupos para crédito que ofrece el día de hoy el ICETEX. Y tercero, que en ninguna medida lo podría hacer a unas mejores tasas de interés de los que lo hace el ICETEX. Hay cuarto, que no sería crédito abierto para toda la juventud, sino que tienen que estar afiliados o afiliadas al Fondo Nacional del Ahorro. Es decir, que claramente esta no es una herramienta que vaya a poder reemplazar al ICETEX. Entonces, hoy, más o menos que yo... ¿Tiempo? ¿Alguien dijo algo? Adelante, adelante, Jennifer. Tengo esa Adelante, preocupación. Hoy, al parecer, Adelante. vamos a tener que clamar por una reforma del ICETEX en el sentido de tener por lo menos un horizonte de qué es lo que va a pasar con esta institución, porque si el ICETEX deja de recibir recursos públicos, mmm, pues la única fuente de financiación que va a tener el ICETEX son los créditos que tiene hoy a través del Banco Mundial, que son créditos en dólares, que no cubren riesgo cambiario, mucho menos inflacionario, que están amarrados a tasas de interés del LIBOR, que es del mercado financiero del Reino Unido. Es decir, al contrario, en mi época, pues el movimiento estudiantil luchábamos para que el ICETEX dejara de financiarse con los créditos del Banco Mundial. Entonces ahí hay un debate. Y hago un comentario muy breve sobre el tema de las matrículas, que era la pregunta inicial de convocatoria. Desde mi perspectiva, desde mi perspectiva, no ha habido una labor profunda del Ministerio de Educación de revisión del incremento de esas matrículas, en qué se están invirtiendo. Seguramente muchos de los casos son bien intencionadas, pero también vale la pena que las universidades, pues, puedan estar un poco más amarradas a la realidad concreta de los estudiantes, de la realidad socioeconómica de los estudiantes, de las estudiantes, y evaluar. De hecho, Naciones Unidas hace un llamado a que pueda buscarse una diversificación de las fuentes de financiación de la educación privada. Es entendible, pues la educación privada es de altísima calidad. Cuando es de altísima calidad, obviamente requiere unos costos altos y en ese sentido difícilmente van a poder cubrirse todos a partir de matrículas, pues porque no tenemos una sociedad millonaria, multimillonaria, mucho menos en Colombia. Pero entonces, ¿qué otras alternativas pueden pensarse vía extensión, vía otros mecanismos? Por eso empecé hablando de ciencia y tecnología, porque yo creo que ciencia y tecnología es una de las fuentes de financiación que debe estar al acceso de la educación privada y que además es un incentivo excelente, pues son las universidades privadas que realizan investigación las que, las que tiendan a tener mejor calidad, las que más van a poder acceder a estos recursos. Pero pues esto es crítico con la situación del ICETEX y ante el decrecimiento, por lo menos el congelamiento de la demanda por educación superior. Había otro proyecto del que ustedes hablaron, que es el proyecto de reforma al Sistema General de Participaciones. Yo quiero hablar un poquito de este. Creo que ustedes no lo alcanzaron a tocar, creo que se refirieron al de Sistema General de Regalías, que ahí también quiero hacer una alerta, pero en el de Sistema General de Participaciones, como ustedes saben, estos son los recursos que de los ingresos corrientes de la nación le corresponden a los entes territoriales. En principio, el objetivo del proyecto era aumentar la descentralización y obviamente nadie está en contra de que haya una mayor descentralización en Colombia. Y sin embargo, pues se incluyeron nuevos
nuevas competencias que tendrán que estar ahora en los hombros de los entes territoriales. Aún estamos a la espera de que se tramite una ley de competencias en donde se detalle cuáles sí, cuáles no están en cabeza de los entes territoriales, pero en el texto aprobado que va a ir en la Constitución se señala que de los recursos del Sistema General de Participaciones se financiarán planes para la educación posmedia. Yo creo que eso es importante que ustedes lo tengan de presente. Yo la verdad no soy muy fan de esta idea, no soy muy fan de que la educación superior y la educación básica y media estén disputándose los recursos cuando las necesidades de la educación básica y media son tan agudas, de la educación básica y media pública en particular y de la educación inicial, porque este proyecto tan avanzado, si no estoy mal, en 3 años de educación inicial. Entonces, quería ponerlo de presente. Sobre la reforma del sistema general de regalías, yo ya lo he hecho públicamente, pero quiero hacerles una alerta porque la redacción que se presentó en la Comisión Primera de la Cámara, de la cual yo hago parte, deja en vilo la destinación del 10% del Sistema General de Regalías para el Fondo de Ciencia y Tecnología. Se eliminan las palabras ciencia y tecnología y puede esto parecer muy semántico, pero pues en un país en el que los recursos de la ciencia y la tecnología están terminando financiando emprendimientos de jabones y de jugos de borojo sin base científica ni tecnológica ni relación alguna con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, me alerto. Me alerto además de que esos recursos territoriales no vayan a tener una participación decisiva de las comunidades científicas, sino solo un concepto de los CODECTI. Así está redactada el día de hoy la reforma al Sistema General de Regalías. Así que yo les llamo a la alerta porque si hay una entidad que tenga una legitimidad en el respeto, a mi parecer, de parte del Congreso de la República, es ASCOM. Sus opiniones son tenidas en cuenta, son tomadas en cuenta como opiniones muy valiosas. Para muchos y muchos congresistas, sus conceptos son relevantes. Así que a mí me gustaría saber ustedes qué opinan sobre esta redacción de la reforma constitucional al sistema general de regalías. Yo alerto sobre esto porque siempre la plata de ciencia y tecnología lamentablemente ha terminado convirtiéndose en los recursos para financiar otros objetivos porque estamos en un país que no valora el conocimiento científico y la investigación en la medida en la que de verdad se requiere. Ustedes conversaron sobre los proyectos de exámenes de admisión, para prohibir los costos de exámenes de admisión. Siempre en la plenaria de la Cámara yo puse, por ejemplo, de presente, ¿quién va a reemplazar esos ingresos para las universidades? Yo sé que la nacional, el principal gasto, por ejemplo, de los cobros de examen de admisión son financiar la misma aplicación del examen, por un lado, y por otro lado, programas de bienestar universitario orientados a reducir la deserción. Entonces uno se pregunta, yo por ejemplo estoy de acuerdo con que no haya un cobro del examen de admisión, pero si lo vamos a prohibir, pues esos recursos deben ser subsanados o repuestos de parte del gobierno nacional central. De lo contrario, pues esas necesidades van a quedar desfinanciadas. Esa siempre ha sido nuestra reivindicación, nuestra petición en el Congreso, pero la primera barrera que nos hemos encontrado es la del Ministerio de Hacienda, que es la misma barrera, y ya con esto cierro, que tenemos hoy con el proyecto de reforma a los artículos 86 y 87. Hay dos párrafos que no se han incluido y quiero hacer esta alerta, profes, rectores y rectoras, especialmente de las universidades públicas. Si nosotros y nosotras no logramos que ese proyecto establezca claramente que las nuevas responsabilidades que el gobierno nacional o que el legislativo descarguen sobre las universidades públicas vengan acompañadas de recursos, vamos a tener una situación en la que se va a seguir acumulando déficit. Así ajustemos el margen o el índice a partir del cual crece la base presupuestal para que no sea IPC sino ICES. Si llega mañana un presidente, bueno, hoy el presidente que tenemos que dice que hay que crear 500.000 nuevos cupos, muchísimo gusto, pero ¿cuáles son los recursos que se van a destinar para esas tareas? O vamos a tener un sistema segregado en el que la educación de calidad va a ser solamente para las capitales y para las personas que de alguna manera, de forma más privilegiada, podemos acceder a la educación, o el decreto 1279, que asterisco, listo, si queremos cambiarlo, si queremos discutirlo, abramos esa discusión. La norma que sea la que regule los salarios de los docentes, de las docentes, debe tener una asignación de parte del gobierno nacional, porque no puede seguir pasando que el gobierno expide este decreto, el 1279, pero no se mete la mano al bolsillo para asumir los costos derivados de esa productividad de los profesores y de las profesoras, pues ese es uno de los principales factores que ha acumulado deuda en las universidades públicas, y pilas, cualquier nueva norma
por supuesto, hay que abrir un debate sobre qué tan justo es el decreto 279, pero lo que sea que lo reemplace no puede condenar a Colombia que no pueda atraer a los mejores cerebros del mundo, a los mejores investigadores, las mejores investigadoras. Es decir, también tienen que ser salarios competitivos. Ustedes, profes, que también son rectores de universidades privadas y también saben lo que cuesta un docente, una docente con la experiencia, con la investigación que se requiere, pues eso lo pongo de presente. Y el segundo punto para incluir en el proyecto son los recursos de inversión. Al día de hoy no tenemos un concepto del Ministerio de Hacienda. Entonces, pues es muy fácil echar discurso diciendo que uno defiende la educación pública, pero a la hora del té necesitamos un compromiso que nos permita incluso mejorar el proyecto en estos tres debates. Si realmente queremos subsanar por lo menos el problema de la desfinanciación, que yo sé que no es el único en el caso de las universidades públicas, problemas de corrupción, problemas de falta de calidad, mil problemas, pero es difícil abordarlos cuando la principal preocupación es que en septiembre ya no hay con qué pagar a los profesores. Es una preocupación de supervivencia básica cada año que en muchos casos no permite dar los debates epistemológicos y grandes de comunidades universitarias. Perdón haberme extendido, no es tan fácil poder hablar de estos temas como con tanto detalle en la cotidianidad del Congreso, pero entonces muchas gracias por la invitación y aquí estoy atenta. Doctora Jennifer, muchísimas gracias. Era apenas obvio que una persona que ha profundizado tanto en estos asuntos de tanto tiempo atrás sintiera que el tiempo no le alcanza para contar todas las reflexiones que quisiera hacer, además por lo provocador del asunto. Pero bueno, para quienes están vinculados, recuerden todos, hay tres mensajes que me gustaría rápidamente comentar para ahora darle la intervención a la doctora Katy Jubinado, que también está con nosotros. Lo primero es, ¿por qué los parlamentarios que están aquí hicimos una convocatoria amplia y varios admitieron la posibilidad de seguramente participar en el espacio? Sabemos que algunos están conectados virtualmente, pero quienes nos concretaron y nos dijeron, oiga, yo quiero estar allí y voy a participar, son el senador Guido Echeverry, la representante Jennifer Pedraza y desde luego la representante Katy Jubinado. Y las explicaciones que ustedes ya hemos dado en el transcurso de esta conversación, los más de 60 directivos universitarios que están vinculados en este ejercicio, saben que nosotros en ASCUN no somos expertos en estos trámites con el Congreso de la República en términos del manejo de la política pública. Lo que sabemos es con nuestras herramientas de procesos de formación, es indagar, identificar, intentar construir un argumento, una narrativa, y es lo que hemos hecho, como ustedes se pudieron dar cuenta en la presentación que hicimos del Observatorio Legislativo de la Academia. Y este diálogo entonces lo que busca es, además de abordar ese gran tema con el cual fue convocado, los temas del observatorio, pero alrededor de la financiación, pues nos permitieron que estos tres actores determinantes de la política pública hoy nos acompañaran y nos den sus diferentes perspectivas. Por eso celebro mucho que de la mano de un ex rector que además tiene la posibilidad de hoy ser senador de la República, el doctor Guido Echeverry, de la mano de Jennifer Pedraza, que como bien todos los que estamos en esta reunión sabemos de sus importantes aproximaciones al tema de la educación y cómo cada rato nos va dando pistas de las preguntas que tendríamos que resolver para avanzar. Quisiera darle la palabra ahora a Katy Jubinao. La representante Katy Jubinao ha tenido la posibilidad de acompañarnos un poco en el ejercicio del año pasado en decir, venga, yo soy voz de los que represento también y me preocupa mucho lo que está pasando, y con mucha vehemencia la representante ha tenido la posibilidad de abrirse a esta discusión y plantear elementos que son ampliamente conocidos por todos, que lo que intentan es poner este tema de la educación en su conversación de la política pública con un elemento que todos quienes han intervenido hasta ahora uno puede rescatar de estas intervenciones, y es, oiga, está muy bien la formulación de las aspiraciones, pero los cómo y los para qué son muy importantes, y creo que en buena medida esto es parte de lo que queremos desarrollar. Recuerden que con esta intervención de la doctora Jennifer, perdón, de la doctora Katy Guinao, pasaremos ahora a escucharlos a ustedes. También les invitamos a que si quieren ir formulando sus preguntas por el chat, lo puedan hacer y estaremos atentos. Voy a pedirle el favor rápidamente, doctora Jennifer, a mi colega Elizabeth Bernal, que ha tenido precisamente este diálogo en el tema de ciencia y tecnología en la reunión que hemos hecho con los representantes de las federaciones de gobernadores y alcaldes, para que toque ese tema en particular de la reforma de ciencia y tecnología.
Y muchísimas gracias. Muy rápidamente, muchas gracias, representante Jennifer, por anunciar el tema. También nos ha generado mucha preocupación porque sumado a los otros elementos de disminución de financiación de la ciencia, la tecnología e innovación, puede llevar en efecto a que se atomicen proyectos, es decir, que no generemos grandes proyectos de amplio impacto para el país, sino que de nuevo pequeños proyectos que pueden no tener el efecto necesario. Queremos comentarles la discusión que llevamos hasta ahorita con la Federación Nacional de Departamentos. Ellos, además pues, de los argumentos para la descentralización, nos dicen que quieren eliminar el OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación, y uno de los elementos que plantean es por la falta de ejecución. Es cierto que ha habido una falta de ejecución escandalosa, diríamos, de estos recursos, pero le hemos mostrado que la falta de ejecución no se ha debido a la estructura misma del local, sino a deficiencias desde la Secretaría Técnica, y que tal vez la solución no sea eliminar el local, ni pasar sus competencias a los CODECTI, sino pensarnos en una Secretaría Técnica mucho más eficiente y además pues revivir la idea de que existan órganos regionales que estén todo el tiempo vigilando y participando en este tema. Lo que hemos visto es que es probable que para esta legislatura no se apruebe este proyecto de ley, pero nos han comentado de la Federación que ellos lo van a volver a radicar y que es su iniciativa transformarlo. Entonces, tal como nos lo has indicado, es muy importante estar muy presentes en ese proyecto. De acuerdo. Le vamos a dar entonces la palabra al representante Kate Jurinao, agradeciéndole su presencia en el espacio. Gracias, doctor Oscar. Bueno, un saludo a todos los presentes aquí presencialmente, al senador Guido, doctor Oscar, a sus compañeros y coequiperos, a mis colegas en la conexión virtual, a mi colega Jennifer Pedraza, entre otros que estén, y por supuesto a los rectores, profesores y todos los que hacen parte pues de este grupo. Ustedes saben que pues para nosotros ha sido un ejercicio intenso tratar de escudriñar en la situación que está afectando en particular con el ICETEX. Estuvimos allí con el doctor Oscar aterrizando desde el año pasado, pues las primeras denuncias, ¿no? Que en un principio, pues el gobierno naturalmente salió un poco pues a tratar de bajarle el tono a la situación. Pero con cifras pudimos demostrar que efectivamente las denuncias que estábamos haciendo eran de la mayor gravedad, algo que ya el país conoce, que ya todos los medios de comunicación conocen y que nosotros además hemos seguido investigando. Y yo me voy a centrar, digamos, en el ICETEX, doctor Oscar, porque creo que además Jennifer ya expuso muy bien cuál es la situación con las universidades públicas y lo que está pasando en el Congreso ya con el proyecto de reforma a la Ley 30. Yo quisiera que nos concentráramos, y es un poco la invitación que yo les traigo hoy, a qué vamos a hacer con el CETEX. Ya todos sabemos que el gobierno, por alguna razón, engavetó este proyecto. Este proyecto está hecho, solo que está engavetado en los escritorios del ministro de Educación y está engavetado desde hace más de un año. Nosotros tuvimos acceso hace algún tiempo a ese proyecto y hemos venido trabajando con uno de los autores de este proyecto desde hace años, un joven que se llama Mateo Herrón, no sé si ustedes lo tienen identificado. Mateo fue asesor mío, pero además Mateo es quien ha estado desde el Congreso pasado, en su momento también apoyado en la UTL del entonces senador Antonio Sanguino, lo que tenía que ser una propuesta de reforma al ICETEX. En ese momento se hicieron no sé cuántas audiencias, se tuvieron no sé cuántas reuniones con estudiantes, con rectores. Entiendo que con esta misma organización en su momento estuvieron reunidos. Entonces yo creo que ya hicimos las denuncias que había que hacer, hay que pasar a la acción con el tema del ICETEX. Y yo creo que hay que retrotraer ese proyecto con los que lo hicieron originalmente, que además fue la promesa que también hizo el presidente Petro en su momento, ¿no? La promesa de él sobre una reforma al ICETEX era ese proyecto.
ese proyecto que había construido este grupo. Entonces nosotros llegábamos ya cerca de 2 meses, desde finales del año pasado hemos venido trabajando con quienes lo hicieron y ahorita ya tenemos un borrador. Y es un borrador, digamos, que respeta de nuevo el espíritu inicial de lo que iba a ser la reforma al ICETEX, que no es convertir al ICETEX en un banco tradicional, sino todo lo contrario. Es convertir al ICETEX en un banco social, si se quiere, y darle al crédito del ICETEX una categoría de crédito social, en donde obviamente haya un subsidio fuerte estatal a las líneas de crédito, a las distintas líneas de crédito que hay, en donde obviamente se interviene el tema de las condonaciones, que también prometió el presidente, y el tema del sostenimiento, de los subsidios al sostenimiento y el tema de la capitalización de intereses. Son como los 4 ejes que tiene ese proyecto. Nosotros creemos que es un proyecto que hay que volver a presentar y creemos que si el gobierno de alguna manera ya renunció a esa posibilidad, debe ser el Congreso el que retome esa iniciativa y el que lo presente como una iniciativa obviamente multipartidista, que ojalá tenga el concurso de la mayoría de representantes a la Cámara posibles y de la mayoría de senadores posibles, pero además obviamente también de todos los actores del sector, por supuesto, incluidos ustedes, que son, como bien lo dijo Jennifer, uno de los actores además con mayor ascendencia en el Congreso por el respeto que les tienen los senadores y los representantes a la Cámara. Entonces, yo creería que ya más o menos todo se ha dicho sobre la situación y la crisis. Entonces, yo me dispongo esta semana a compartirles ese borrador, obviamente para obtener todos los comentarios que ustedes tengan, ajustes que crean que merece el proyecto, pero la idea sí es radicarlo muy rápidamente, digamos, ponernos un horizonte de máximo mediados de marzo, que ya arrancan las sesiones ordinarias, que arrancan el 16 de marzo, y de nuevo con el concurso de las distintas bancadas poderlo empezar a tramitar muy rápidamente. Desde la posición de que sí, es absolutamente fundamental sacar adelante la reforma a la Ley 30, pero también es absolutamente esencial sacar adelante el proyecto de reforma al ICETEX, porque ya todos tenemos absolutamente claro, con los datos en la mano, que no hay manera de reemplazar al ICETEX en el corto plazo y no hay manera de ofrecerles una alternativa viable a estos estudiantes que, ojo, para este primer semestre tenemos por lo menos 100.000 estudiantes con los créditos en el aire, a los que no se les renovó. Entonces ya estamos hablando de que las afectaciones son reales, y pues el Congreso sencillamente no se puede quedar mirando esta crisis. El Congreso tiene que actuar. Entonces, doctor Oscar, yo quisiera pues escucharlos, y de nuevo le haré llegar a usted hoy mismo el borrador que hemos trabajado y hoy mismo también vamos a empezar a compartir este borrador con los congresistas, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Simplemente una vez más, decirles que obviamente cuentan con nosotros, cuentan con mi equipo, para todo lo que haya que salir a visibilizar, para todo aquello sobre lo que haya que llamar la atención, para todo. Inclusive nosotros tenemos una proposición de control político ya radicada, tanto en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes de Control Político al ICETEX, como en la plenaria. Entonces, una de las pujas en las que vamos a estar también en este primer semestre es para que nos agenden esa sesión de control político, que creemos que también es importante hacerlo, ya no solo en los medios de comunicación, sino en un espacio formal en el Congreso de la República. Entonces, entre el control político, las denuncias que estamos haciendo en medios, que ya es simplemente como actualizar las cifras, ¿no? Y este borrador que ya le queremos pasar a todos los actores, allí tenemos un plan de trabajo concreto en el que creo que podemos ya pasar de la protesta a la propuesta, como decimos a veces los activistas. Entonces, nada, doctor Oscar, muchas gracias y aquí muy atenta siempre a todo aquello en lo que les podamos ayudar y apoyar.
Muy bien, vamos a pasar entonces a esta tercera parte ya de nuestra jornada. Recuerden que hicimos un primer momento de contexto, luego tuvimos y estamos en este momento en esta segunda parte relacionada con el panel y quisiéramos pasar entonces a lo que les propusimos en la agenda, una parte relacionada con la intervención de los asistentes, de tal suerte que nos han formulado aquí por la página, por la plataforma, gracias a las casi 70 personas vinculadas a este espacio. Hay una pregunta concreta, señor senador, de la siguiente manera. Doctor Guido, muchas gracias por la defensa de la educación superior pública. Una de las grandes problemáticas tiene que ver con el tema de las inquietudes en el aporte a las universidades. Más allá de ajustar los artículos 86 y 87 de la Ley 30, se requiere una mayor equidad en el aporte a las universidades. La UNAD recibe en promedio 750.000 por estudiantes, mientras que el promedio del sistema universitario estatal está en más de 8 millones de pesos. No sé si eso le suscita algún comentario. Gracias. Pues, yo creo que una inquietud perfectamente válida. Digamos que el proyecto de ley sí incorpora algunos elementos que nos permiten aceptar que va en camino de una mayor equidad. El hecho, por ejemplo, de incorporar las instituciones técnicas tecnológicas, de incorporar las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias como sujetos del presupuesto nacional, así sean instituciones territoriales. Creo que apunta también a la equidad. Obviamente, este podrá ser un artículo que se incorpore taxativamente al proyecto, en el sentido de facultar al gobierno para que él expida, una vez esté vigente la ley, un reglamento que apunte a superar esos procesos y esas inequidades que existen en el sistema de educación superior en Colombia. Porque este proyecto también tiene que servir para cerrar brechas. Y si de algo adolezco el sistema en materia de financiación, es que los recursos más importantes le quedan en las universidades también más importantes. Y no es que le quiera, digamos, borrar esa proporcionalidad que de cualquier manera tiene sentido. Pero sí creo que es importante incorporar algunos elementos que aseguren, como lo plantea el doctor Leal, una mayor equidad en la distribución de esos recursos, no solo a partir de la base propuesta, sino el mecanismo que está utilizando, que es el índice de precios a la educación superior, que ya de por sí es mucho más equitativa, había cuenta de la realidad que consulta en términos de la evolución de la universidad. Senador, muchísimas gracias. Yo quisiera pedirle el favor, doctora Jennifer, usted que ha sido una persona que este tema lo ha, perdóneme la palabra, molido tanto en esos temas de inequidad alrededor de lo planteado en esta modificación del proyecto de ley, lo que nos pudiera agregar, por favor. Gracias, profe. Yo levanté la manito para hablar de este tema porque afortunadamente este proyecto ya había pasado 2 debates en Cámara antes de que se enviara por falta de debates. Y precisamente ustedes saben que la Cámara de Representantes, si es representación de algo, es de las regiones de este país. Entonces allí hay representantes que pusieron de presente la situación crítica, difícil de las universidades regionales, la Universidad Tecnológica del Chocó, la Universidad de Cartagena, varias universidades, la Universidad de Pamplona, entre muchas otras, la Universidad de Cundinamarca. Así que propusimos un párrafo desde ese debate. Yo, perdónenme si estoy repitiendo algo que señaló el senador Guido, porque es que no alcancé casi a escucharle, pero nosotros hemos propuesto un párrafo que haga claridad explícita sobre que los recursos nuevos que se deriven de la aplicación y de la aprobación de esta ley se distribuyan también en función de un criterio de cierre de brechas, sin que esto implique recortarle la base presupuestal a ninguna, porque sabemos que hoy todas tienen completamente comprometida su base presupuestal y no queremos, pues, como con una cobija taparnos la cabeza y destaparnos los pies o viceversa, pero que sí este sea uno de los criterios centrales para distribuir los recursos nuevos derivados del proyecto. Si ustedes me preguntan, yo les quiero ser franca. Yo no creo que el Congreso sea el mejor lugar para dar ese debate sobre la distribución de los recursos en concreto, porque creo que vamos a carecer de una visión y de una perspectiva sistémica y es probable que nos quedemos en una perspectiva
territorial, que es muy importante y que hay que tener de presente, pero al final lo que queremos es que nuestro sistema funcione de manera articulada y que no sean, digamos, quizás una preponderancia expresada en los políticos, que somos los que estamos en el Congreso, pues la que termine definiendo de qué manera se distribuyen esos recursos, sino que podamos abrir un debate, quizás como el que se dio cuando se distribuyeron los recursos del acuerdo del 2018, no sé si de pronto alguno o alguna de ustedes lo recuerda, en donde usamos indicadores inversos al tradicional. Tradicionalmente se dice más plata para los que más profit de planta tienen, bueno, al revés, más plata para los que menos profit de planta tienen a su base presupuestal para que puedan abrir concursos de profes, entre otros puntos, solo un ejemplo que yo pongo. En el 2018, los puntos porcentuales adicionales a la inflación se distribuyeron de manera creciente bajo criterios inversos al tradicional. Yo no sé, se me ocurre poner eso sobre la mesa, pero conversaciones de este estilo solo se pueden tener de manera transparente, técnica y rigurosa en un espacio dirigido por el FUM, por el SUBE, con el Ministerio de Educación, creo yo, y bueno, es mi posición con mi poca experiencia en el Congreso. Gracias, representante Jennifer. No sé, doctora Katy, ¿usted quisiera hacer alguna intervención alrededor de esta inquietud que nos están planteando de los temas relacionados con inequidad en la distribución de recursos? Quisiera pedirle también el favor a los que están con nosotros conectados, especialmente a los vicerrectores y rectores alrededor de los temas de los derechos pecuniarios y demás, quisieran plantear alguna situación de lo propio que están viviendo, de las tensiones que seguramente este tema están generados. Yo a lo que acaban de agregar diría que en mi época, sobre los 80, mediados de los 80, finales de los 80, yo estudiaba en una universidad pública y la participación del presupuesto del Estado en esa institución era del 89%. Hoy esa distribución es del 50%, lo que da cuenta un poco de las dificultades que hemos tenido en estos últimos años alrededor de esa transferencia de las universidades y lo que hoy significa esas dificultades de inequidad. También quisiera plantearles cualquier visión que ustedes, quienes están acompañándonos en la jornada, quisieran plantearnos por la manera como este tema, pues sin duda, la financiación ha sido el tema central de la discusión en los últimos 25 años en Colombia. Pues no había pasado la ley 30 del 92 cuando ya 10 años posteriores estábamos aproximándonos a decir que la manera como se había distribuido los recursos estaban generando temas de inequidad y acentuados obviamente por lo que ha sido el tránsito de estos más de 32, casi 33 años ya de la ley 30 o más de 33 años de la ley 30 que nos ha traído estas dificultades. Eh, no sé si en virtud de ello quisieran alguna pregunta, algún comentario. La idea, recuerden que ha sido para nosotros facilitar este mecanismo en un hecho en el que históricamente ASCUN siempre ha estado un poco a observar lo que se tramita por el Congreso de la República para reaccionar. Y el interés nuestro por el mandato rectoral de favorecer, de generar estos espacios, es que pudiéramos pasar a una situación un tanto distinta y pudiéramos, en virtud de este nuevo relacionamiento que deben tener las instituciones con el Congreso, crearnos una suerte de mecanismo de diálogo permanente que nos permita atender toda esta proliferación de normas y de intenciones, muchas de ellas con el mejor de los espíritus y muy populares además, pero que le generan un quiebre a la sostenibilidad del sistema. Solo quisiera devolverme a la cifra que indiqué. En el 2018 tuvimos 38 billones dedicados a educación superior, con un indicador de cobertura del 54%. Y hoy, unos años después, según la cifra de las niñas, ocupando 70 billones, apenas la cobertura nos llega al 55.5%, lo que da cuenta de que algo no está funcionando cuando casi hemos multiplicado por 2 los recursos. No sé si hay alguna persona que quisiera intervenir, estamos atentos a que levanten la mano y puedan participar, por favor. Bien, en esa apuesta entonces tenemos sobre la mesa 3 grandes recomendaciones que nos han hecho nuestros invitados de hoy. Particularmente la primera la estoy recogiendo casi de la manera como la interpreté por el señor senador Guido Echeverry, que nos ha dicho, oiga, estos diálogos deben ser una constante del trabajo
que esta organización que ustedes representan y nosotros debe mantenerse, debe fortalecerse. Y en esa ruta, pues, obviamente, senador, aquí estamos intentando desarrollar esa iniciativa, que entre otras cosas, en los espacios en que hemos podido conversar, la hemos entendido muy bien de parte de ustedes. Tal vez la invitación más importante y tal vez no la única, pero sí los énfasis que ha hecho la representante Jennifer Pedraza y particularmente el énfasis que ella ha hecho en lo de ciencia y tecnología y el cuidado que debemos tener para avanzar en esta posibilidad de no descuidar ese asunto que es transversal a todo lo que hacen las instituciones de educación superior. Bien, varios mencionamos permanentemente en muchos espacios cuando podemos, que es la Universidad Colombiana la que tiene al hombro la investigación y el desarrollo de la investigación en Colombia. Y esa situación pues nos pone cualquier trámite alrededor de esa discusión de la financiación de la ciencia y la tecnología, no desarrollarla de la manera correcta, lo que significa a largo plazo es un atraso de Colombia en esta materia. Y desde luego, tal vez la conclusión más importante que hemos podido rescatar de las muchas cosas que nos ha planteado la representante Katy Gubinao es el interés que hay ahora en el Congreso de avivar una nueva discusión alrededor de la reforma del ICETEX, que en buena medida nos parece oportuna toda vez que la discusión hoy ha estado centrada en lo público y efectivamente es parte de la materialización de lo planteado en este plan de desarrollo que estamos transitando, pero no dejar desamparados a esos actores, más de 1 millón de estudiantes que pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 y que dependen del crédito educativo para salir adelante. Se da cuenta de que una reforma del ICETEX que cambie eso que por años hemos venido seguramente señalando que son los ajustes que se deben hacer, sería el momento de ponerlo sobre el escenario de la discusión y agradecemos mucho la gentileza con que la representante Katy Juinao ha puesto el tema para garantizarnos algún instrumento que permita avanzar en ello. Voy a pasarle entonces la palabra a la doctora Elizabeth Bernal para ir entonces encontrándonos en algunas posibilidades de la propuesta que tenemos para esta reunión. Bueno, muchísimas gracias por estas reflexiones, senador Guido. La idea es justo empezar a tender puentes desde el sector de la academia para que esta anarquía y fragmentación de proyectos tenga un norte claro para el país. Algo que nos han mencionado nuestras instituciones es que es muy importante que estas iniciativas no sean de una persona o de una UTL, ni de dos ni de tres, sino que sean realmente iniciativas de país, que hayamos llegado a acuerdos significativos y que desde allí surjan las propuestas y ojalá no que se aprueben proyectos que sean leyes y luego a los 2 y los 3 años nos estemos dando cuenta que no era lo que se necesitaba, que no generaron el efecto causado y lo peor que podría pasar es que generaron un efecto contrario. A propósito de las alarmas que nos han ubicado, queremos invitar a todas las personas que nos acompañan. Por favor, compártanos cuáles serían las posibles consecuencias en sus instituciones en caso de no poder cobrar, por ejemplo, matrícula extemporánea. En caso de que no se puedan, además, hacer otros cobros relacionados con graduación, relacionados con inscripción, porque, como decía la representante Catherine, cuando ubicamos números es cuando podemos evidenciar frente al Congreso las consecuencias estas propuestas que tienen una base discursiva muy importante y que compartimos, pero que debemos analizarla como país. También, representante Jennifer, estaremos muy atentos a todos los anuncios que nos plantean y estos énfasis que tenemos que ubicar. De nuevo, la descentralización es un sueño de país desde el 90, desde nuestra Constitución Política de Colombia, y todos queremos avanzar hacia ello, pero que la descentralización no signifique atomización de esfuerzos, no signifique fragmentación de recursos y no signifique olvidarnos de estos desafíos que tenemos como país. También queremos invitar a las personas que nos acompañan, les vamos a compartir estos
proyectos y le vamos a compartir, muchísimas gracias, representante Caterín, por el borrador del ICETEX. De nuevo, creo que los mensajes que nos han enviado son claros. No esperemos a reaccionar cuando una ley ya sea publicada y firmada, sino que desde este momento en el que hay un borrador de proyecto que ni siquiera ha sido radicado, es un buen momento para intervenir y para participar. Esos temas los seguiremos conversando. Queremos rápidamente recordar los próximos encuentros. El lunes 31 de marzo vamos a encontrarnos para un tema que también ha sido reiterativo. En este momento hay un proyecto de ley radicado frente a este tema, pero recordemos que este aspecto también se incluyó en el proyecto de ley estatutaria, se ha incluido en otros proyectos de ley, es decir, hay una iniciativa desde el Congreso para seguirlo proponiendo, y es muy importante que discutamos los elementos que están alrededor. Elección directa de directivas universitarias. Se ha planteado para las instituciones de educación superior públicas, en algunos escenarios dice que también para las privadas, y esto cómo se relaciona con la autonomía y las propuestas en general para regular el gobierno de la CIE. Queremos invitarlas también a este espacio. Nos parece que, lo decía el doctor Domínguez, autonomía, y también el senador Guido, la autonomía universitaria no es un regalo hacia las instituciones, es un principio de la democracia misma. Entonces, es importante recuperar el sentido inicial de este concepto. Luego, queremos invitarlas el lunes 12 de mayo a proyectos relacionados con el bienestar en la educación superior, permanencia y salud mental. De nuevo, acá tenemos una coincidencia, todos queremos trabajar por mejorar las condiciones de bienestar de nuestras comunidades, pero queremos contarles que hay proyectos de ley que hacen obligatorio para todas las instituciones tener jardines, restaurantes, residencias y una serie de elementos que de nuevo viene la pregunta, todas las instituciones quisieran ofrecerlo, pero ¿cuál es el efecto financiero de obligar a las instituciones? Y si deberíamos resolverlo con obligaciones para las instituciones aisladas o tener una visión sistémica del país, como las regiones les ofrecen y los departamentos nos ofrecen estas garantías, y no solo se obliga a las instituciones a hacerlo. Y cerraremos el primer semestre, el lunes 9 de junio, iniciativas para aumentar equidad en acceso a educación superior, reducción de brechas económicas y territoriales. Acá queremos trabajar en todos los proyectos de ley que están generando incentivos para que la población históricamente excluida de educación superior ingrese, población rural, minoritaria, población discriminada en términos históricos y excluida. Pero de nuevo, el diálogo que queremos generar es, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de abrir estos espacios? Porque todos sabemos que población que regularmente no accede a educación superior necesita unas condiciones de seguimiento y de bienestar distintas, porque la deserción en estos grupos poblacionales puede ser mucho más fuerte. Y pues esperamos luego compartirles lo que serían el resto de los encuentros. Eso sería por ahora la agenda con la que continuaremos, pero por favor. Quisiera agregar, y esto, doctora Jennifer, doctora Katy, senador Guido, hay un tema que no es menor, a pesar de, y lo quiero retrotraer, es por los mensajes de los medios de comunicación ayer y antes de ayer, de manera particular con los temas de deserción. Hay una acción urgente que debemos emplear que tiene que ver más con el trabajo de las instituciones. Ustedes saben que de manera particular, cada que se presentan los datos de acceso y de ampliación de cobertura también se acompañan de los temas de deserción. Las menciones hechas por los medios de comunicación en los últimos 2 días han sido particulares. Y hay uno en el que nosotros desde ASCUN tenemos una gran preocupación. Y lo concluyo para no extenderme y poderles permitir a ustedes y pedirles a ustedes el favor, nos hagan una intervención de cierre a cada uno. En este tema de la deserción tenemos una situación muy compleja que debemos verla como país. Si nosotros apostamos que el año 2024 tuvimos 70 billones de pesos para educación, 12 de los cuales fueron para educación superior, y la deserción acumulada es del 11% en educación superior, indica que lo que votamos, literalmente, si me lo permiten, o desperdiciamos a 1 billón de pesos. Luego, el sistema no puede darse los lujos de seguir
en unos temas en los que ese asunto de manera particular Colombia no logre avanzar de la manera significativa y alguien tiene que ocuparse del asunto. De hecho, las instituciones en primer lugar, pero también la formulación de una política pública que nos ayude a resolver este asunto. No puede ser posible que en el país de la gratuidad, donde llevamos 3 años seguidos, vamos a colectar 4 años consecutivos de gratuidad en la matrícula a la pública, ese indicador siga siendo desafortunado. Y como vemos, pues los datos que nos pasaron de básica y media no son los mejores. La deserción en básica y media es muy compleja. Luego el país ha tomado una ruta de la deserción que explica seguramente una parte de por qué, si hemos aumentado los presupuestos, el alcance de avance dentro del sistema no se ve de la misma manera. Simplemente porque creía conveniente que si estamos hablando de financiamiento del sistema y de buscarle mejores condiciones, pues una variable, bien lo decía la doctora Jennifer, es el tema prestacional docente, es el tema de ciencia y tecnología, pero este tema de la deserción también sin duda será otro tema en el que habrá que profundizar. Bien, con estos avances quisiera entonces conceder la palabra para unos comentarios de cierre, agradeciendo mucho la generosidad de ustedes por habernos aceptado esta invitación. A las casi 70 personas que están vinculadas en la plataforma, gracias. Esta es una nueva manera como intentamos hacer esta conversación. Seguramente en el segundo jornada que los invitemos, les pediremos el favor que nos hagan preguntas previas para tener aquí una suerte de conversación más activa con nuestros interlocutores, que lo seguiremos haciendo ampliadamente. Hoy nos coincidieron estos 3 parlamentarios que aceptaron nuestra invitación. Seguramente hacia adelante en los siguientes temas que vamos a tratar nos acompañen más, pero expresa también, y permítame, eso es una calificación mía, el interés que ustedes los 3 han tenido en trabajarle este asunto y disponerse para dialogar con el sector al respecto. Si les parece, entonces voy a facilitarles el micrófono. Doctora Jennifer, si le parece, usted quisiera unas palabras finales, le agradecemos. Bueno, si les parece, entonces le doy la palabra a la doctora Katy Juinado, unas impresiones de cierre de esta reunión y desde luego, doctora Katy, a la siguiente también gentilmente invitada y la gratitud por esa posibilidad de disponernos esa información que usted sugiere sobre reforma del ICETEC, doctora Katy. Buenas, un placer. No, muy brevemente, simplemente ratificarles el compromiso de los aquí presentes, tanto con con el curso del trámite de la reforma de la Ley 30, que como les escuché, no está tan sencillo porque lastimosamente nos cogió el tiempo y ahora en campaña todo se enrarece, los incentivos no necesariamente están alineados para todas las bancadas, pero yo creo que valdría la pena aprovechar este espacio y quizás también, doctor Oscar, para trazar un poco una estrategia de incidencia con los actores del sector. Yo creo que eso es necesario y quizás estamos a tiempo de hacerlo. Y segundo, pues el otro tema que también nos interesa mucho promover y ser propositivos es el del ICETEX. Yo soy beneficiaria de ICETEX. Y sé que el ICETEX, a pesar de sus problemas, es la posibilidad para centenares de miles de colombianos y colombianas de sacar la educación superior adelante. De nuevo, no estamos en capacidad de reemplazar al ICETEX en el corto plazo. No estamos en capacidad ni siquiera de decirle al sector financiero desarrollen líneas para los estudiantes, porque hay muchos factores de riesgo a los que el sector financiero tradicional no se le quiere meter, razón por la cual, si vamos a hablar de fortalecer la educación superior, eso pasa también por fortalecer al ICETEX, tanto para la pública como para la privada. Entonces, nada, aquí estamos pues atentos al doctor Oscar, siempre gracias por su espacio, por su generosidad, por la transparencia con la que también nos ha entregado mucha información muy valiosa con la que hemos podido trabajar. Entonces, pues, que sea esta reunión una de varias por venir y pues aquí atentos a lo que les podamos siempre apoyar. Gracias, doctora Katy, doctora Jennifer Pedraza, gracias por su invitación. Quisiéramos una reflexión suya final y
reiterarle nuestra gratitud. Usted nos ha invitado a múltiples espacios donde hay todos estos análisis mucho más amplios que los de hoy, pero le quisiéramos pedir el favor, nos diera un comentario de cierre. Gracias. Entonces, yo creo que en el país se ha instaurado una falsa dicotomía entre la educación pública y la educación privada. Y eso es muy importante para mí ponerlo de presente. Nosotros somos un país al que le interesa, por supuesto, que se fortalezca la educación pública y entendemos, yo creo, que esa es la principal responsabilidad del Estado colombiano, eso es cierto, pero también necesitamos una educación privada de alta calidad y yo lo he planteado así en todos los foros que hemos hecho, incluso de nuestro debate del proyecto de reforma a la ley 30, 86 y 87. Me han preguntado, ¿usted está de acuerdo con que se acabe la educación privada? Me han preguntado, ¿usted está de acuerdo con que se acabe el ICETEX? Y a ambas preguntas yo siempre he respondido que no. No estoy de acuerdo con que se acabe el ICETEX, no estoy de acuerdo con que se acaben las universidades privadas por muchos motivos, pero entre otros, pues básicamente las universidades públicas aún no tenemos toda la posibilidad de ofrecer esa cobertura y aunque así fuese, sencillamente hay personas que quieren estudiar carreras que solo se ofrecen en una universidad privada o que quieren estudiar por su orientación filosófica, religiosa, lo que sea, en una universidad privada y deben tener incluso en esos casos la posibilidad de encontrar en el Estado colombiano un apoyo vía, por ejemplo, crédito subsidiado. Ahora, sí creo que el gobierno colombiano debe hacer una revisión seria de que la educación privada no opere con ánimo de lucro, de que los recursos de las matrículas se inviertan en los fines misionales de las universidades privadas, promover la mejora de la calidad de las universidades privadas envía la financiación de la ciencia, la tecnología y la investigación. Y por el lado de las universidades públicas, creo que ustedes ya conocen mi postura, sí tenemos 3 décadas de abandono, 3 décadas de quiebra, de techos caídos, de una situación muy crítica en la que se ha ampliado la cobertura contra viento y marea, universitario en materia de atención psicológica o psicosocial, y en ese sentido hay una deuda histórica que el país tiene con las universidades públicas que hay que atender y que es prioritario que se trate. ¿Me estoy quedando sin internet? Hola, ¿me escuchan bien? Te escuchamos perfectamente. Te escuchamos, Ok, la escuchamos. gracias. Es en ese panorama, digamos, bajo una perspectiva global de que la educación es un derecho fundamental, es que antes nos falta mucho, nos falta caminar mucho en ese sentido. Entonces, todo apoyo, sí, todo apoyo público y privado, siempre con calidad, pues efectivamente lo vamos a requerir. Lo vamos a requerir para poder educar además a una generación que cada vez la tiene más difícil. El reclutamiento de menores en Colombia, ese es un tema que yo no trataba antes, pero de verdad, créanme que a todos los municipios empobrecidos o alejados de Bogotá, a los que voy, me salta en la cara cómo es que la falta de oportunidades, incluso acá en Bogotá, cómo ante la falta de oportunidades, ante la falta de acceso a la educación y al empleo digno, pues al final terminamos enviando a toda una nueva generación de jóvenes a lo típico y a lo tradicional que es la violencia que tanto ha marcado a nuestro país. Entonces yo pongo eso de presente, les quiero agradecer muchísimo por la invitación y decirles que yo no, Katy me acaba de decir esta discusión del tema del ICETEX. Yo creo que hay mucho por aportar, mucho por promover. También quiero hacer una sugerencia y es que creo que necesitamos un espacio en donde nos encontremos quienes nos movemos por la educación superior, pero también por la educación básica, media, por la educación inicial. El hecho de que en Colombia no tengamos una educación inicial pública y de calidad es en donde empiezan a generarse todas esas brechas que después las universidades mismas están buscando cómo saltar, cómo creamos programas previamente para previos o como preuniversitarios, digamos, por ponerlo de alguna manera, para suplir todas esas falencias que los niveles básicos, medios e iniciales de educación no subsanan y deberían hacerlo. Cierro diciendo algo, sé que acá hay profes de universidades públicas y rectores también de universidades públicas. El gobierno ha sido muy incisivo en que hay plata adicional para la base presupuestal siempre que se aumente la cobertura y a veces en esa prisa terminamos generando una dificultad grande y es que la deserción en estos programas termina siendo muy alta. Yo creo que en este momento también es muy importante defender la autonomía universitaria a la hora de plantear estos proyectos académicos de ampliación de cobertura. Es que yo sé que acá no hay que convencer a ningún rector o ninguna rectora de que hay que ampliar la cobertura porque todas y todos quieren, siempre ha sido el sueño, pues poder mejorar y poder admitir más gente.
Sin embargo, también estamos hablando de la calidad de la educación pública, también estamos hablando de la permanencia, también estamos hablando de la vocación territorial de cada una de las universidades y esos debates deben darse con autonomía y con libertad, sin la presión y sin el chantaje de de cualquier gobierno. Es que no importa si sea mi gobierno, el gobierno de Katy, el gobierno del senador Guido, cualquier gobierno, todo también. Ustedes saben que la lucha de autonomía universitaria no ha sido solamente frente a los gobiernos, sino también frente a poderes externos a las comunidades universitarias que pretenden convertir las universidades en otro de sus brazos. Entonces, yo quiero poner eso de presente porque el aumento de la base presupuestal casi que debería ser una condición básica y no una herramienta de presión sobre la autonomía y la libertad de las universidades para pensar, para cranearse, para concretar sus estrategias de aumento de cobertura. Y en eso yo siempre las voy a acompañar en esa causa y seguramente el senador Guido y también la representante Katy. Muchísimas gracias, representante Jennifer. Bueno, cierro dándole la palabra al señor senador Guido Echeverri. Ustedes saben, un rector conocedor de este asunto y la verdad, senador, quiero agradecerle a usted porque particularmente ha estado siempre en la disposición de facilitar esta conversación con la academia. Entonces, por favor. Mil gracias, doctor Oscar. Lo primero es que me preocupa mucho frente al trámite de estos temas, saber con quién contamos. Y me refiero básicamente al gobierno. Y yo, por lo que he visto, aquí no hay con quién. Doctora Gatti, yo entiendo que el proyecto de ley de ICETEX tiene algunos temas que son únicamente iniciativa exclusiva y exclusivamente del Ejecutivo, porque ahora está en gasto público. La pregunta es, ¿cuál va a ser la posición del gobierno, particularmente el ministro, frente a esta discusión del proyecto de reforma al ICETEX que es necesaria? Y como usted decía, va a anunciar mucho la campaña por Petro. Bueno, y esperemos que el ministro, por lo menos, no le entretenga ahora en corregir la tesis que le negaron en la nacional y trabaje con más urgencia y no en este acuerdo. De otra manera, me parece muy estimulante que estemos esperando una sentencia del Consejo de Estado con respecto a lo que pasó con la nacional. Yo tengo mucha esperanza de que esa sentencia reivindique la autonomía y deje claro que es una grosería lo que pasó con la nacional. No voy a repetir lo que ustedes conocen muy bien. Creo que hay una muy buena fuente de solas intelectual y jurídico que va a permitir que aclarar muchos temas de la autonomía. Lo de regalías, por fortuna, creo que está enterrado, pero el hecho de que haya sugerido a alguien quitar el 10% para ciencia, tecnología e innovación es un exabrupto. Es casi un crimen, como diría Buchet, ¿no es cierto? Y un tema que el doctor Oscar ha tocado con insistencia es el de la eficiencia de casos. Ahí tenemos que ponernos de acuerdo. Es que los recursos para educación han sido incrementales desde 1950, desde el plebiscito. Ese crecimiento exorbitante del monto presupuestal que plantea el doctor Oscar, y que es cierto, nos debería llamar a una seria reflexión en torno a cuál está siendo la eficiencia del gasto o la ejecución del gasto en el sector de la educación en general. Y se ha dicho, mire, es que aquí el tema dramático, el presidente informe del laboratorio de la educación de la Universidad Javeriana es trágico. El nivel de deserción y el nivel de calidad y las brechas en el código de Wikimedia naturalmente es muy delicado porque esa es la materia prima que va para la universidad. Y no podemos seguir siendo un país tan ineficiente en esta materia tan importante como el gasto público en educación. Y obvio, hay que trabajar en aumentar el nivel de financiación para la ciencia y la tecnología. El tema de ICETEX es gravísimo. Está generando o agravando problemas que ya sabemos de deserción, de abandono de la universidad. Y eso para el país es una batalla real también. Y yo agradezco mucho este espacio. Ojalá que sigamos conversando de esto. Y creo que tenemos mucho por hacer juntos, sobre todo por un gobierno al que no le gustaría hablar de estos temas. Y lo democrático es que nosotros tengamos una voz fuerte, un músculo político muy potente, democráticamente hablando, para que nos oigan.
Senador Guido, muchísimas gracias. Le voy a pedir a todos nos regalen los últimos minutos para escuchar de la voz de nuestro vicepresidente de la Asociación Colombiana de Universidades y rector de la Uniminuto, Harold Castilla, el cierre de esta reunión. Y recuerden que estamos hablando de la institución privada más grande que tiene Colombia en este momento. Entonces, va a dejar su cierre, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Oscar, por supuesto, Ascun, al doctor Bernal, todo el equipo por organizar esta serie de encuentros entre academia y Congreso de la República en la voz de nuestros senadores y representantes. Agradecerle a la doctora Jennifer, representante, la doctora Catherine, por supuesto al senador Guido, por su presencia hoy en este primer encuentro. Vengo de otra reunión de varios rectores toda la mañana, desde las 8 de la mañana hasta ahora. Creo que la gran pregunta, y me alegra mucho porque yo pensaría que todos estos temas que tienen que ver con permanencia, con financiación, con calidad, todos los grandes temas que nos preocupan en el orden de la educación superior en Colombia, se reducen a una visión mucho más epistemológica, diría yo, mucho más grande cuando pensamos cuál es el futuro de nuestro país con relación al recurso humano colombiano. Yo creo que esa es la gran pregunta. Y en un momento tan determinante de bono demográfico en Colombia, donde estas aristas de la educación superior, financiación, calidad, etcétera, pues no son lo suficientemente coherentes con pensar en el futuro de los jóvenes colombianos y de toda esa realidad, pues yo creo que esa es la gran pregunta. Y me alegra entonces que en medio de la generación de leyes y normas podamos realmente responder a estas preguntas, agradeciéndole a ustedes, senadores, representantes, por su presencia y creo que pues tendremos oportunidad de seguir ahondando en cada una de estas grandes realidades que nos ocupan a todos de una manera especial en esta asociación de ASCUP y de todas las demás plataformas, por supuesto, de educación superior en Colombia. Así que muchas gracias por estar, por participar y por ayudarnos a entender el fenómeno, a comprenderlo y a saber cuáles son las soluciones que tenemos que encontrar. Muchísimas gracias, doctor Oscar, doctora Isabel. Y un agradecimiento a todos los que han estado presentes. Gracias. A ustedes por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Sí, gracias por la invitación. Gracias. Qué tristeza. Ya tenemos lista el borrador de reforma al CITES. Sí. Lo vamos a presentar en conferencias. Ya, aquí se los tengo. Aquí se los tengo. Igualmente.